Según la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, la variación del Producto Interno Bruto en el Ecuador alcanzó su nivel más alto en el 2011, similar al 2004 gobierno de Lucio Gutiérrez, y cae ligeramente en el 2012 al nivel de 2006 gobierno de Alfredo Palacio y de 1994 gobierno de Sixto Durán Ballén. El promedio anual de índice de precios al consumidor se mantiene estable con ligeras variaciones desde el 2003, mientras el desempleo ha bajado al nivel de 1990, gobierno de Sixto Durán Ballén. La inversión extranjera neta registra 578 millones en el 2012, similar a los 576 millones en 1994, gobierno de Sixto Durán Ballén. En cambio, la deuda externa como porcentaje del Producto Interno Bruto alcanza su nivel histórico más bajo, con el 17.81% en el 2011, bajando del 34.20% con que se la recibió en el 2007. Estos son los indicadores económicos con que el presidente Correa inicia su tercer periodo presidencial. Nada espectacular si se considera el altísimo precio del petróleo. Está con nosotros Henry Kronfle, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación, Alfredo. Se ha iniciado el 7º año de gobierno del presidente Correa y el tercero del Código de la Producción, que se dictó justamente para estimular la inversión. Ese código ofrece varios estímulos, varios incentivos tributarios. Por ejemplo, para nuevas inversiones productivas, la exoneración del impuesto a la renta durante los 5 primeros años. Para reinversión de utilidades, la reducción de 10 puntos porcentuales del impuesto a la renta, que equivalen al 45% de rebaja. Para operaciones de financiamiento externo, exoneración al impuesto a la salida de divisas. Igualmente estímulos para zonas económicas de desarrollo especial, deducciones adicionales por mejoras salariales. Esto implica que se quiere que el sector privado participe dentro del modelo de desarrollo para que no sea enteramente estatista o estatizante o prevalentemente estatal. Ahora, ¿se están aplicando estas medidas y en qué proporción? ¿Qué ha ocurrido en estos 2 años de aplicación del Código de la Producción? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, el Código de la Producción era una herramienta para estimular el sector productivo del país. Pero yo he sido muy claro y en repetidas ocasiones lo he dicho. Nadie invierte en el país por decreto, se invierte en el país como resultado de la confianza. Mire usted los números que usted citó a la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. El Ecuador tuvo inversión extranjera directa, por ejemplo, en el 2012 por 586 millones. Los países vecinos, Perú, 12.240 millones. Colombia, 15.800 millones. Chile, 30.300 millones de dólares. Entonces, definitivamente, no le voy a decir que no ha servido el Código Orgánico. Está ahí, es una herramienta, hay que utilizarla, pero se vio neutralizada en gran parte por mucho tiempo, hasta la última reforma tributaria del mes de diciembre, por el impuesto a la salida de divisas. Muchas veces las empresas que se constituían fuera de Quito y Guayaquil, que es lo que el código, digamos, mejores condiciones daba por la exoneración de impuestos por 5 años de impuesto a la renta sobre esa nueva inversión, cuando empieza a dar renta, se viene neutralizada justamente por el impuesto a la salida de divisas, porque se tenía que pagar el 5% de los productos que se importaban, de los equipos, de los temas periféricos, y no había con qué descontar ese 5% impuesto a la salida de divisas, aunque esos bienes estuvieran dentro del Comité de Política Tributaria del SRI. ¿Los 5 años cuando un negocio recién empieza o en los 5 primeros años no hay utilidades? Porque en otros países son 10 años, son 15 años. Así es, ese es otro de los problemas. Por eso le digo que el código necesita realmente reformas. Y aquí es donde me quiero enfocar, no solamente en las reformas del código. El presidente Correa, desde el punto de vista político, estamos hablando de que ahora van a ser los 4 años de la producción. El presidente ha mantenido en estos 6 años de gobierno, que ha tenido prácticamente intacto, digamos, su capital político. No solamente que lo ha mantenido intacto, lo ha aumentado, lo ha consolidado, y eso ha hecho que en la Asamblea exista una mayoría por parte del partido del gobierno. Esa mayoría, si está bien, digamos, ruteada, bien direccionada en pro de hacer las leyes que se necesitan para mejorar la producción del país, para incentivar las inversiones, puede tener grandes resultados. ¿Qué leyes necesitamos, por ejemplo, Alfredo? Necesitamos una buena ley de aguas, una buena ley de tierras, un buen código laboral que se va a tratar ahora, una ley de biocombustibles que es esencial para el país, para reactivar la actividad agrícola. Un 5%, un 10% de biocombustibles en la gasolina sería extraordinario, generaría plazas de trabajo enormes dentro del país. Una buena ley
ley de alianza público-privada para generar concesiones, pero no concesiones únicas y exclusivamente para hacer grandes o superautopistas en el país, pero también, por ejemplo, para hacer hospitales especializados, que el país tanto lo necesita, o para hacer, por ejemplo, centros para hacer inclusión de la gente con discapacidad, que en eso también puede colaborar el sector privado. Entonces, esas son ideas para nuevas leyes que obviamente se necesitan y que será fácil hacerlas pues con una mayoría como la que se tiene. Pero también es muy importante el cumplimiento de las leyes, por eso me refería al Código Tributario. Y el presidente es muy agresivo cuando se le hacen críticas, a veces incluso es grosero al rechazar las críticas. Sin embargo, él también se formula autocríticas muy sinceras. Veamos la que se hizo el sábado pasado respecto a las exportaciones no petroleras. Yo creo que ha sido una de las falencias del gobierno, comercio exterior. Mejoramos la situación anterior, cuando comercio estaba refundido en Ministerio de Industria. Durante la revolución ha sido un viceministerio en la Cancillería. Y cuidado, o sea, muchas veces se ha tenido buena suerte, no es que son buenas políticas. Nos actamos, por ejemplo, de estadísticas como que prácticamente se ha duplicado el volumen de exportaciones no petroleras, esto no es petróleo, en estos 6 años de gobierno. Pero ha sido efecto precio, que no ha dependido de nosotros, ha dependido de condiciones internacionales. No es necesariamente porque vendemos más, cuidado, estoy siendo muy duro con nosotros mismos. Sí estamos vendiendo mucho más en algunos aspectos, pero en general el mayor efecto ha sido efecto precios, y eso es buena suerte, no buenas políticas. Si hay buena suerte, bienvenida sea. Yo creo que el factor suerte siempre es un factor importante en la vida, pero sobre todo que los resultados dependan de buenas políticas, compañeros. A ver, esta es una autocrítica muy lúcida, la suerte de los precios internacionales y de una dolarización con un dólar que se ha devaluado y nos ha hecho más competitivos. Pero ¿qué podemos esperar de esto, de esta autocrítica del presidente? ¿Qué es lo que usted recomendaría, por ejemplo? Bueno, muchas gracias. A ver, efectivamente no puedo estar de acuerdo con el presidente que esta es una suerte de precios más que de producción o de productividad o de competitividad que ha generado el sector productivo en el país. Y esto se ve de diferentes cosas. Si usted ve los datos estadísticos, el Producto Interno Bruto industrial de manufactura no petrolero sobre el Producto Interno Bruto total del país se ha mantenido prácticamente igual. Ha pasado del 2007 de ser el 11.9% al 2012 ser el 12.1%. El incremento es 0.2%. ¿Qué quiere decir eso? Que la industria manufacturera frente al total de la economía del país prácticamente se ha estancado, que es lo que está diciendo hasta cierto punto el presidente ahí. Han aumentado los valores, no han aumentado los volúmenes. ¿Qué es lo que nosotros propusimos en su momento? Y lo hemos venido conversando, esto sí, con el presidente. Un Ministerio de Comercio Exterior, aparte de la Cancillería, que se dedique a hacer una política de Estado, no una política partidista, que deje el tema, digamos, el sesgo ideológico o político que a veces se requiere en una negociación, y nos enfoquemos más en el tema técnico para ver cómo podemos reactivar en este punto de inflexión que existe en el país, en donde hay que sostener lo que se ha hecho en los últimos 6 años con una política productiva y no depender tanto del petróleo. Queríamos ese ministerio aparte y creo que el presidente también lo vio así y ha sido muy bueno. Y no solamente que lo queremos aparte, es que hemos ido más allá, hemos pedido que a ver si es posible que la sede de ese ministerio sea en Guayaquil, para que ese ministro de Comercio Exterior tenga contacto directo con el campo, con toda la parte agroindustrial del litoral ecuatoriano y directamente pueda consensuar proyectos, tener la información directa de importadores y exportadores que son protagonistas en la economía manufacturera del país. Entonces, desde ese punto de vista hemos pedido inclusive eso. Pero voy más allá. ¿Qué requiere el cambio de la matriz productiva, Alfredo? Requiere el cambio de la matriz productiva, por supuesto, mantener la dolarización, porque no podemos depender del alto precio petrolero, que es lo que acaba de decir el presidente. No podemos depender de la exportación petrolera única y exclusivamente para saber si esta economía está sana. Se necesita mejorar las exportaciones, mejorar la canasta de exportaciones, diversificarla. Se necesita generar empleo a través de la matriz productiva. Se necesita generar competitividad a través de la matriz productiva. Ahora, se necesita generar innovación. Si se mejora todo eso, se necesita tener a quién venderle. Entonces ese es otro punto, sobre apertura de mercados externos para la producción no petrolera especialmente, a fin de mantener el acceso preferencial al mercado único de la Unión Europea, que es el principal comprador de los productos no petroleros de Ecuador. El presidente hizo anuncios muy importantes hace poco. Creo pertinente que lo recordemos dichos anuncios. Veamos. En el encuentro que hemos tenido con la señora canciller, pues le he ratificado lo que hemos dicho públicamente muchas veces, la decisión política del gobierno ecuatoriano de firmar un acuerdo
comercial con la Unión Europea. Pero han sido superados prácticamente todos los problemas y ya está a nivel de mando medio, tecnocracia, que algunas veces mandan más que los presidentes, ¿no? Por eso hemos conversado con la señora canciller para dar un impulso político definitivo. Nuestro nuevo código de la producción incluso tiene un contrato llamado inversión, donde se estipulan las ventajas, los incentivos para el inversionista nacional o extranjero, e incluso, de hecho se lo hace, cláusulas de arbitraje. Y ojalá podamos firmar un acuerdo de protección de inversiones, pero con toda la Unión Europea. Pero esto es muy importante, no solo mantener este gran mercado, sino también protección recíproca de inversiones, nuevos tratados, puesto que los actuales han sido declarados ya caducados y hay un periodo de 10 años que siguen rigiendo. Ahora, pero este anuncio es positivo, pero sin embargo ha habido antes tropiezos sobre estos mismos temas. ¿Cómo se va a manejar esto para que no haya los tropiezos que han habido en los años anteriores? Bueno, esta es la parte que a nosotros nos preocupa muchísimo, porque el presidente inclusive anunció un tratado bilateral de inversiones Ecuador-Unión Europea, que es muy bueno, porque la matriz productiva, retomando y enlazando un poco estos temas, requiere inversiones, pues. Inversiones, por ejemplo, que se han hecho públicas como la industria básica, y dentro de la industria básica hemos hablado de la siderúrgica, hemos hablado de la petroquímica, hemos hablado de la metalmecánica, hemos hablado de los astilleros, de la construcción de silos, hemos hablado de una cantidad de cosas que el presidente, pues estoy seguro, las tiene clarísimas porque le hemos discutido personalmente, y eso genera insumos para otras industrias manufacturadas y a su vez eso genera inversión, pero la inversión hay que saberla manejar con mucho cuidado, hay que tener un buen clima de negocios para que fluyan las inversiones. Por ejemplo, le hago un comentario. Si bien es cierto, el proyecto político del gobierno se llama Revolución Ciudadana, la palabra revolución, que estrictamente en diccionario, llamémoslo así, se define como un cambio brusco, un cambio rápido, para los inversionistas europeos, por lo que han vivido históricamente, la palabra revolución significa inestabilidad, significa enfrentamiento, significa confrontación, significa todo este caos, por la historia que ellos han vivido. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla de estos temas con estos inversionistas, porque eso les puede generar resistencia. Pero precisamente con los acuerdos se disipan esas inquietudes, que eso es lo fundamental de que se logren estos acuerdos y que se concreten. Por supuesto, y aquí esos acuerdos, por supuesto, generan esa seguridad jurídica, esas reglas claras para la inversión. Pero aquí mire usted, acabamos de llegar a un viaje con el presidente y se acaba de firmar hace pocos días un decreto que es el 1505, que es justamente la conformación del Comité Interinstitucional del Cambio de la Matriz Productiva. Está el vicepresidente de la República, que es que lo preside, está el ministro coordinador de la producción, está la Secretaría Nacional de Planificación, está el ministro de la Coordinación Política y Económica, el ministro de la Coordinación de Talento Humano, y me parece por ahí que está también la CENESID. Y si mal no recuerdo, algún otro instrumento o algún otro organismo del Estado. Se creó este comité interinstitucional, se genera una secretaría. ¿Dónde está el sector privado para hacer este cambio de la matriz productiva? Si los que tenemos que ejecutar el cambio de la matriz productiva hasta cierto punto somos el sector privado. Entonces, nosotros le hemos pedido al presidente, le he pedido personalmente al presidente, que institucionalicemos el diálogo público-privado. Quizás que el sector privado, no queremos entrar en un ámbito político de tener voto dentro de estos comités interinstitucionales, pero vos para evitar justamente que se den leyes, que se den proyectos que en la práctica no funcionen o que no se entiendan a cabalidad cómo funciona el sector productivo y se generen problemas. Entonces, estos son los puntos que tenemos que superar para realmente poder tener esta alianza público-privado que nos permita hacer este cambio real de la matriz productiva. Exactamente, este es el reto de este nuevo periodo de gobierno y esas son las expectativas. Gracias. Esta ha sido la posición de Henry Kronfeld, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Gracias por su participación. Muchas gracias por la invitación.